Tengo unos implantes no excelentes, no escuché hablar de viajeros, yo voy a hablar de prototuristas, ¿no? Aunque a los biólogos, a los antropólogos y a los arqueólogos, cuando les dices que son turistas, se les paran el pelo, ¿no? Pero de alguna forma están visitando un lugar por la primera vez y pues hacen parte de alguna forma de un principio de turistificación, ¿no? Después me voy a centrar sobre la construcción de una región turística, el Transpaís de Cancún Riviera Maya. Luego, unos conceptos que me arrogaron la investigación, la inversión social y la inversión espacial. Y por fin algunas reflexiones y propuestas también que están emanando desde la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Todo eso ahorita está consignado en un primer esfuerzo, un libro que se llama Mayas de ayer y Mayas de hoy, el papel de las ciudades locales en el desarrollo turístico. Entonces salió justamente en Francia y ayer obtuve que la UNAM publicara este libro en español también, entonces próximamente disponible en español. Ya, acabó el comercial con esta imagen, una fotografía muy interesante, 1847, de los primeros viajes justamente de Sidi Charme en Ekbalam, donde pues hay dos aspectos que llamaron la atención. Pues primero el primer plano y esta milpa que justamente está en temporada tal vez ya fue cosechada, y el segundo plano justamente que es el pequeño templo de Ekbalam, ¿no? Entonces todo eso para resaltar justamente el papel que han tenido los Morley, los Catherwood, Charney y otros viajeros o prototuristas al final, ¿no? Y esta vez ahí pues podemos centrar tal vez el principio del turismo en la península de Yucatán con estas primeras expediciones, ¿no? Y de manera más puntual, pues justamente la curva del turismo en la península de Yucatán es la creación del Centro Integralmente Planificado de Cancún, ¿no? Me gusta poner este cartel porque es el primer cartel de difusión justamente del destino Cancún, con estas frases, ¿no? Esto es Cancún, donde los mayas veranearon hace 1000 años, ahora usted puede vivir este mundo. Y yo creo que a partir de ahí, a partir de 1975, pues se están dando de alguna manera algunas manifestaciones socioterritoriales muy importantes y muy relevantes, ¿no? Entonces, tal vez a la diferencia de los colegas, yo me voy a centrar sobre casi solamente 30 años, ¿no? Un lapso de 30 años, y me voy a interesar justamente a lo que llamo los mayas de hoy, ¿no? Con esta región, ¿no? La región del Transpaís, Cancún Riviera Maya, ¿no? Esta operación viene de un trabajo que realizamos con Ana García de Fuentes y con David Romero, se llama el Atlas de Turismo Alternativo, donde hemos debido regionalizar de alguna forma la península para entender lo que es el turismo alternativo y el turismo alternativo comunitario, ¿no? Es decir, todos estos pescadores, todos estos campesinos, milperos, apicultores que se dedican al turismo en sus localidades rurales, ¿no? Entonces, en este mapa pues ven más de 90 puntos que corresponden a diferentes cooperativas, ejidos, sociedades de producción rural que desarrollarán justamente esta actividad en su localidad. Y para mí, esta región tiene 3 tiempos. Y el primer tiempo es ilustrado tal vez a través de este mapa, que este mapa sencillamente es una lectura gráfica, una lectura cartográfica de un libro de Pedro Levin Fisher y Estela Guzmán Ayala sobre la migración hacia la Riviera Maya y Cancún, ¿no? Donde ahí podemos ver justamente en algunos municipios del oriente de Yucatán, donde están los destinos donde van a trabajar justamente los habitantes, ¿no? Entonces, Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel son los más importantes, ¿no? Entonces, a partir de 1970, esta migración, que es una migración, pues a veces compleja, ¿no? Porque es a veces, pues migrar, quitar el destino de origen, pero a veces son una serie de idas y vueltas también con el pueblo de origen. Y me centré después para desarrollar un concepto sobre justamente estas migraciones, a veces que son migraciones cotidianas, en el caso de los habitantes de Shemash que trabajan en Tulum, ¿no? Entonces, eso como de alguna forma la primera etapa. La segunda etapa es lo que llamaría como abastecimiento,
de productos de Cancún Riviera Maya, ¿no? Y centrándonos, por favor, sobre justamente la columna Yucatán, ¿no? Ahí a través de esta tabla podemos cuestionar la noción de desarrollo y turismo, una visión desarrollista de alguna forma del turismo, ¿no? Porque como se pueden dar cuenta, Quintana Roo en 2003 solamente abastaba 35% de los pescados y mariscos que se consumen allá, ¿de acuerdo? En Yucatán, pues justamente 40% de la producción estaba justamente realizada en Yucatán, pero más que todo, pues en carnes blancas, por ejemplo, es 64% de lo que se consumía en este momento en Quintana Roo estaba produciendo en Yucatán, ¿no? Entonces esta relación que existe justamente entre Yucatán y Quintana Roo, y por eso pues me pareció interesante de alguna forma borrar esta frontera administrativa, porque como bien lo saben, al turista norteamericano, por ejemplo, que llega en un camión que va a Chichén Itzá, pues no sabe cuándo pasa esta frontera administrativa, ¿no? Entonces por eso me parece interesante plantear que existe una región turística de alguna manera, ¿no? Entonces esta región turística pues está vinculado al esfuerzo que habíamos hecho justamente durante la clase de turismo alternativo. Cada punto verde aquí estaba justamente una empresa social, y al momento de concluir la obra pues nos pareció muy complicado aportar unas conclusiones, ¿no? Aparte que es un sector muy heterogéneo, ¿no? Por eso hemos hecho este segundo mapa donde dividimos en subregiones de alguna manera, ¿no? Y de ahí emergió justamente esta propuesta de un traspaís. Traspaís a la imagen de un traspatio, lo que ocurre atrás de la casa, ¿no? Entonces pues aquí tenemos este corredor de 150 kilómetros con una intensidad pues que varía de alguna forma según el lugar, Playa del Carmen o pues los diferentes hoteles, pero sí un corredor donde se desarrolla una intensiva actividad turística, ¿no? Muy complicado calcular el número de turistas en la Riviera Maya, porque las estadísticas no están fiables. No podemos decir que corresponde al aeropuerto de Cancún, porque Cancún hoy día es una ciudad de 1 millón de habitantes, y las estadísticas de los hoteles también pues tienen sus pros y contra, ¿no? Entonces una prox de 20 millones de turistas, ¿no? Luego esta región pues tiene una vertiente, ¿no? Que es justamente Chichén Itzá. Chichén Itzá el último año 3.2 millones de visitas, y estas visitas están vinculadas pues más que al polo de Mérida, realmente a la Riviera Maya, ¿no? Entonces ahí se va justamente estructurando esta región. Y quería resaltar dos puntos. El primer punto es una problemática constante, la promoción y la comercialización del turismo alternativo comunitario. Ahí está sencillo, ¿no? Estamos, pues justamente se trata de, en su mayoría, campesinos que se dedican a una nueva actividad, y el turismo es un cambio de paradigma, ¿no? Entonces yo creo que hay que hablar de un proceso, y de un proceso lento, ¿no? No podemos exigir pues a estas personas realmente del día al otro de tener realmente claro cómo podemos, ustedes bien lo saben que estudian turismo en 4 años, o sea, a veces es complicado justamente poder formar su empresa y hacer que esta empresa sea sustentable, entre comillas, en 4 años, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, pues llegamos a veces, después de 10 años de operación, a pues todavía recibir, pues a veces pocos turistas, ¿no? En este mapa lo que queremos representar es la promoción a través de los guías de turismo tipo Lonely Planet, Rock Guide, o el guía Michelin o el guía EcoWay. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues de todas estas empresas, solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas tienen realmente una representación en estas guías, ¿no? Pero también algo que está emergiendo desde hace unos 5 años es la mercadotecnia de red, ¿no? Cochmayab en Yucatán, por ejemplo, la red de turismo comunitario de la zona maya de Quintana Roo en Quintana Roo, y justamente pues el número de agencias. Después pasaré rápidamente, pero sí me gustaría que tengan esta atención sobre este triángulo virtuoso del turismo alternativo, es el financiamiento. No podemos considerar aquí en la península de Yucatán el turismo alternativo sin considerar a un financiador esencial, que es la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
que ha financiado a más de 60% estos emprendimientos, ¿no? Entonces ahí nace una relación entre el financiador, un asesor y capacitador externo y un grupo organizador. Al final yo creo que el organizador hubiera debido poner comillas, ¿no? Porque esta organización surge de alguna forma de un actor externo, que muchas veces puede ser la explicación y la causa de todos estos fracasos que hemos encontrado, ¿no? Entonces, inversión espacial e inversión social, pues lo estoy ilustrando a través, por ejemplo, del turismo y de la turistificación de los espacios cotidianos y productivos como la milpa, ¿no? Aquí, pues en Yucatán, donde, pues por ejemplo, hay 5 parcelas que se encuentran hoy día visitadas por gente de afuera, ¿no? Es una forma de centralización de algunas periferias, de alguna manera, ¿no? Entonces, aquí pues se va desarrollando de alguna manera el concepto. Sobre inversiones social, rápidamente la historia de este señor, don Filomeno, en Yoxonot, que pues él empezó a migrar desde sus 22, 23 años, que corresponde a la construcción de Cancún, y que durante 30 años justamente ha tenido trabajos, oficios en la industria turística, ¿no? Pero no solamente en Cancún, en Isla Mujeres, en Akumal, en Piste, en Celestún y en Progreso, ¿no? Y cuando la CDI en 2006 propone justamente en Yoxonot un proyecto de turistificación del cenote que estaba en un basurero en 2005, pues don Filomeno regresa, ¿no? Y hoy día don Filomeno, con su experiencia de 30 años en la industria turística, ha podido justamente compartir con el grupo de mujeres que trabaja con él, pues varios artefactos de alguna forma, o este terreno maneja justamente de lo que es el turismo, ¿no? Entonces aquí realmente pues este concepto de inversión social, ¿no? Como nos vamos hace 30 años, regresamos y hoy día pues es el centro de la comunidad, ¿no? 40.000 turistas en el cenote de Yoxonot el último año y un cenote manejado por las sociedades locales, ¿no? Y eso es el punto donde quería concluir, ¿no? Conclusión a partir de un sistema de información geográfico sobre justamente la población indígena por municipio, que está en este tipo de información, más de 40% y entre 10 y 40%, y esta información nos damos cuenta que se sobrepone perfectamente sobre los esquemas de conservación y la cobertura vegetal. Es decir, que las poblaciones indígenas han manejado de alguna forma el paisaje y la cobertura vegetal durante miles de años, ¿no? Ahorita me centro sobre Yucatán y aporto de alguna forma lo que definieron Toledo y Cardoyo como el patrimonio biocultural, mostrando que este patrimonio biocultural es lo que hoy día está en el centro como en la tela de juicio de alguna forma, ¿no? Y donde hay una serie de conflictos por el turismo hoy día que se están desarrollando, ¿no? Aquí puse esta nota de manera, o sea, una forma de albur, uno se apropia de alguna manera, o sea, están también. 2012, año del fin del mundo maya, ¿no? Y el título, Xcaret llega a Yucatán, ¿no? Lo que hemos podido observar con el trabajo de campo que estamos haciendo desde hace más de 10 años allá, es que realmente hay toda una serie de compra-venta, entre otros, de cenotes, donde al final sociedades locales pues pierden el control de su territorio, ¿no? Y por eso pues hemos planteado desde la universidad la necesidad de formar jóvenes estudiantes, la necesidad también de acompañar iniciativas sociales, lo que algunos compañeros en la universidad llaman una comunidad de aprendizaje. ¿Cómo sabemos de nuestro papel nosotros de universidad? Yo me quito el título de doctor y voy a trabajar con los compañeros en la comunidad, ¿no? ¿Cómo voy a deconstruir, desaprender, pero para acompañar procesos que son muy importantes, ¿no? Convicciones forzosamente, pero también, como les he mostrado, es demostrado científicamente, ¿no? Estamos en procesos y nosotros universitarios debemos acompañar estos procesos. Y cierro sobre estas palabras con una tarjeta. Gracias.